Ok, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Estamos aquí transmitiendo en vivo en el Museo de la Mujer, Ciudad de México. Gracias por conectarse, por estar atentas a este taller de primeros auxilios jurídicos ante el Ministerio Público y ante cualquier autoridad. Soy la licenciada Gabriela Mores Moya, abogada feminista, y que por más de 4 o 5 años, que ya perdí la cuenta, hemos estado aquí todos los sábados para enseñarles a ustedes, compañeras, mujeres necesitadas de conocimiento del derecho, cómo aplicar las legislaciones y reconocer las legislaciones. No así memorizarlas, pero sí reconocerlas y para qué nos sirven, así como también los procesos jurídicos que están llevando. Agradezco mucho a la doctora Patricia Galena que me ha permitido estar este tiempo aquí y que me ha hecho este momento, estos espacios para dar el conocimiento que yo aprendí y que me gustaría que todas ustedes también reconocieran. Es un curso, un taller que no hemos hecho especialmente para todas las abogadas, sino para todas las mujeres. Mujeres que no tienen conocimiento del derecho, mujeres que no tienen el conocimiento de cómo defenderse y de lo que las mismas autoridades les han restringido o les han limitado. Hemos practicado y hemos aprendido, eso sí, el artículo primero constitucional que va a ser aplicado aquí en esta sesión, una segunda sesión de esta convención importante, necesaria, para poder nosotras encontrar aún más nuestra justicia y la aplicación de la debida diligencia en nuestros derechos, en nuestros procesos, y que sean justas los procesos hacia nosotras las víctimas, las mujeres, y que pues bueno, en esta sociedad patriarcal, en este sistema, pues también que sea reconocido y erradicada la violencia que se está viviendo y no normalizarla, porque al normalizarla estamos viendo el incremento de ciertos delitos que otra vez están en repunte porque las mismas autoridades han hecho complicidad para poderlas elevar o no erradicarlas. Pues bueno, compañeras, muchas gracias por estar aquí. Pues vamos a iniciar una segunda sesión. Recordemos que la sesión pasada hablamos del reconocimiento de la Belén do Pará en cuanto a qué son y para qué nos pueden aplicarse el reconocimiento de las violencias. Hablamos hasta el artículo 8, si bien no me equivoco, y pues tenemos claro también cómo nosotras podemos erradicarla al momento también de conocer nuestros derechos. Esta convención nace, crece en 1994. Venía escuchando, hay una conferencia de la Suprema Corte de Justicia hace 3 años, que vinieron aquí a la Suprema Corte de Justicia las creadoras de esta convención. Y algo muy interesante que mencionan es una frase muy hermosa que dice eh, que los movimientos aún muy pequeños llegan a ser los que hacen el cambio. Y creo que sí es importante. El que seamos muchos, el que seamos pocas, aún así seguimos buscando justicia. Algo que dijo el ministro Saldívar cuando era presidente de la Suprema Corte, que ellos no se enteraban de las cosas que se vivían o de las violencias hasta que las mismas mujeres llegáramos ante ellos a hacerles el saber, ¿no? De lo que estaba sucediendo en los juzgados, con las autoridades. Y yo las invito a eso, ¿no? Las invito a que visibilicen sus casos, que vayan a las autoridades, que digan, el secretario de acuerdo, pues está haciendo o no me está dando respuesta o algo. Los jueces tienen obligación de atendernos, eh, eh, buscar recursos y buscar también a las autoridades propias, porque dice el artículo 8 constitucional que necesitamos respuestas a la brevedad posible. Una petición por escrita es una demanda, es una denuncia. Una petición respetuosa es una demanda, es una denuncia. Una petición que no altere la paz es una demanda, es una denuncia. Por tal motivo, es importante ustedes que denuncien todo lo que están viviendo, que hagan saber totalmente cómo
cómo lo están viviendo, cómo lo están, y también cómo viviendo en cuanto a la restricción de sus derechos, qué es lo que sienten. Porque si no, si no hacemos visible, pues estas autoridades van a seguir estando en su plenitud, ¿no? En su goce de su autoritarismo, en su goce de impunidad. Y entonces, cuando nosotros visibilizamos lo que hacen, a lo mejor no mm, mm, en conjunto, sino individual también, podrían empezar a darse cuenta que los estamos observando, ¿no? Y que no vamos a parar para que ellos dejen de hacer esas acciones que nos están vulnerando. Esta convención, que la aplico mucho para visualizar la violencia que viven las mujeres, es muy sabia. Viene de la mano con el artículo primero constitucional y que nos va a llevar mucho a buscar nuestra justicia. Agradezco mucho a las compañeras que hicieron este hermoso cartel, muy hermoso, muy elegante. Y pues bueno, hablemos sobre este artículo, que es el artículo octavo. Los estados partes convienen en adoptar en forma progresiva medidas específicas, inclusive programas, para erradicar la violencia contra la mujer. Son estos apartados que nos refiere esta convención y que le damos seguimiento también para que podamos entender. Recuerdo mucho, voy a pararme, recuerdo mucho estas palabras que decía la ministra en su momento, hace 3 años, Piña, que ahorita ya es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que decía eh, que esta convención, el grupo de mujeres que realizaron esta convención se hacen llamar las brujas. Y es muy bonito porque recordemos lo que pasaba antes. Bueno, no es bonito recordar cómo asesinaban a las mujeres por el hecho de pensar o hacer diferentes. Eran quemadas, eran algún acto de violencia, tortura que vivían. Pero sus convicciones las tuvieron hasta el último momento. Estas mujeres que hicieron, ¿no? Con su conocimiento también y con el conocimiento que tenían de lo que estaba sucediendo alrededor con varias mujeres en América, pues que alzaron su voz también ellas, pues dijeron, necesitamos visibilizar que existe una discriminación para las mujeres, aun cuando teníamos la CEDAW, desde 1979, que existían, ¿por qué había discriminación, aun cuando se estaba señalando la discriminación o ya estaba tipificada? Porque no se daba cuenta la violencia que se vivía, ¿no? El daño psicoemocional era algo casual, normal, depresión, ¿no? Decían, bueno, pues es porque está triste la señora, ¿no? El daño, el control económico, pues era normal porque el sujeto era el que llevaba todas las cuentas de la comida para la casa. Pero cuando se crea esto y se visibiliza qué es la violencia física, económica, sexual, psicológica, es cuando empiezan a tipificarse ciertas legislaciones, entre ellas la de la Ley General de Acceso para las Mujeres a una vida libre de violencia. eh, y entonces ahí es donde empezamos a revisar que no es que se sienta mal, ¿no? No es que le toca quedarse sin dinero, o no es que tiene que obligarse a cumplir necesidades sexuales a su cónyuge o concubino, sino que hay ciertas limitaciones que nosotras tenemos y tenemos el derecho de tenerlas, ¿no? Entonces, por eso es muy grandiosa esta convención, muy aplicable ahorita que la venía leyendo, dije, bueno, ¿por qué esto no lo pongo en mi alegato aquí? ¿Por qué esto no lo pongo en mi alegato acá? O en los escritos de divorcio, o en los escritos de alimentos para nuestros hijos, ¿no? Hay que ponerla, hay que convocarla, hay que expresarla, porque al momento de no precisarla, pues las mismas autoridades les importa, ¿no? Nada, y piensan que se van a acordar ciertas circunstancias solamente con el Código Civil o con el Código Penal. Y no, esta convención obliga a la autoridad a que mire más allá de lo que nuestros mismos códigos actualmente tienen. Bueno, en su apartado A del octavo,
Dice, fomentar el conocimiento, y yo, las compañeras que me conocen y que ya me siguen desde mucho tiempo, la legislación la aplico, pero para bajo mi criterio, lo más importante lo subrayo y lo pongo en negritas, ¿no? Entonces digo, observancia del derecho de la mujer, bueno, ya tenemos un derecho por ser mujeres nada más, a una vida libre de violencia. ¿Qué son las violencias? Las aprendimos la semana pasada, estas que acabo de mencionar, que es la psicológica, económica, sexual, y ahorita ya tenemos más violencias señaladas. Bueno, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos. Reconocer que viven violaciones o violencias, es cierto, primero reconocer la violencia, pero segundo, reconocer sus derechos humanos. ¿Cuáles son sus derechos humanos de las mujeres? ¿Cuáles son los derechos que nos corresponden a nosotros? Hay una lista de artículos del 1 al 29 que nos lleva a ver, ¿no? Que los derechos humanos no nada más son para ciertos, para un sexo, ¿no? Que es el masculino, no es para las mujeres, lo femenino, que nos lleva a nosotras a reconocer que somos también poseedoras de estos derechos humanos. Libertades, ¿no? La libertad de podernos reunir, primero, ¿no? ¿Cuánto costó que una mujer podría estar en asociaciones, en sindicatos, de expresar lo que nosotros sentimos, de ser escuchadas, de pedir, ¿no? Esto de decir, yo no te, todavía a la fecha encontramos sujetos que dicen, yo no te voy a dar el divorcio, yo no te la voy a dar, dicen, ¿no? Y yo le digo a la compañera, no, pues no te lo estás pidiendo, ¿no? No es un favor, ¿no? Es un derecho que tú tienes, punto. No te voy a dar alimentos para ti, pues tampoco no se lo estamos pidiendo, es un derecho que tú tienes. Entonces, por tal motivo, pues proteger los derechos humanos es importante, y cuando tú te veas violentada, que no te dejan expresar, que no te dan la dignidad como una pensión alimenticia digna para tus hijos, están violentando los derechos humanos, no nada más tuyos, sino de tus hijos. Y entonces le puedes decir a tu abogado, abogada, oye, hay una convención, o métete a hablar con un juez, o dile a la gente del Ministerio Público, o dile al juez de control, hay una convención que me reconoce como mujer y que tengo derechos humanos y que quiero que ustedes como autoridades los reconozcan. ¿Sale? Entonces, aquí primero, octavo, apartado A. Bueno, el apartado B sí es interesante, pero no es cierto. Modificar los patrones socioculturales. Bueno, lo hemos hecho. ¿Cómo vamos a cambiar esto? ¿Qué sería óptimo poder decir, cómo cambiaremos los patrones socioculturales? ¿Cómo lo cambiaremos? ¿Qué haremos nosotras o qué hará la sociedad para poder empezar para poder empezar a pensar y actuar diferente hacia las mujeres, hacia la violencia contra las mujeres, para contrarrestar los prejuicios y costumbres y todo tipo de prácticas que basan la premisa de la inferioridad o la superioridad de cualquiera de los géneros? Existen todavía sujetos que piensan que son mejores que nosotras, que lo expresan, que lo acompaña a la familia al pensar eso, ¿no? Minimizarlas, estereotiparlas para el hombre y la mujer, que legitimiza o exacerba la violencia contra la mujer. Y el C, pues lo puse completo. ¿Por qué? Porque para mí sí es importante completo. Fomentar la educación y capacitación del personal de la Administración de Justicia. Fíjense que, fíjense que me invitaron a dar unos talleres a ciertas áreas de la Fiscalía aquí en la Ciudad de México, eh, pero me pidieron que lo hiciera gratuitamente, que lo hiciera con la convicción de poder ayudar a la sociedad o a la administración en pensar diferente. Y, y caray, ¿no? Me voy a reservar esto de gratuitamente, pero la importancia de saber que con mi pensamiento puedo dar a conocer ciertas prácticas que tenemos, porque lo más importante para el servidor público que se vaya a ser capacitado es que se están haciendo malas cosas. O sea, yo siempre he dicho, ¿no? Nos podemos equivocar, sí,
El problema es que siempre te estés equivocando. Ese es el problema, ¿no? Alguien muy sabio dijo, eh, si te están saliendo mal las cosas y lo sigues haciendo igual, entonces ¿de quién es el error? ¿No? Entonces es momento de cambiar. Bueno, lo más importante es que la convicción del personal administrativo se sepa que no vamos a señalar, sino que vamos a pensarnos diferente, quitarnos los anteojos del patriarcado y decir, a ver, aunque veas borroso, póntelos, no te va a dañar, ¿no? No te va a dañar estos nuevos lentes. Vas a visualizar porque ves borroso, porque a lo mejor las capas que te ha puesto el patriarcado te impide ver correctamente con estos lentes. Y pues bueno, eso es lo más importante para mí. Yo le dije a esta autoridad que me invitó, si los servidores públicos tienen esta iniciativa, hagámoslo. Pero si solamente es llenar números, entonces sí págame, porque cuesto mucho ahí, ¿sí, no? Sí, claro. Porque si entonces nada más vas a llenar tu número de programa del 25 naranja o algo así, ¿no? Entonces, pues no. Pero si de verdad hay una convicción del servidor público de poder atender diferente, actuar diferente, caray, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que hacerlo, pienso yo. Pero si nada más es para rellenar estadística, págame, ¿no? Entonces dicen, nada más a la personal administrativo de justicia, policía y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como el personal cuyo cargo está la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. Cuando un juez nos dice, ustedes, y vuelvo a repetirlo porque ya me tocó ahorita, ustedes quieren que él esté en la cárcel, ¿nos sirve más afuera? ¿No? Yo le voy a recordar algo a esos jueces que piensan eso. Acaba de salir un sujeto, estaba condenado por 7 años por abuso sexual, seguramente le dieron una pena alta porque el abuso sexual está muy mal tipificado en México y creo y me imagino que le dieron una penalidad máxima, ¿no? A ese delito en la entidad de donde está. No revisé cuánto es en esa entidad, pero le dieron 7 años. Sale, era acusado por el abuso sexual a una joven adolescente de 14 años y sale a asesinarla, ¿no? Seguramente tenía 7 cuando hizo esto y por supuesto pues que le dieron la máxima, pero, pero sale a asesinarla. Entonces yo le digo a ese juez, a la ministra, no presidenta Piña, ¿por qué no ajustar esas legislaciones? ¿Por qué nos sirve más afuera ese sujeto? ¿No? Para matarnos, para venir a violentarnos otra vez, porque muchos de los contextos que dice el personal administrativo o los ministerios públicos dicen, hay mucho, y me consta, y puedo señalar uno por uno, me dicen, o le dicen a las personas con mi presencia, que podría salir a matarlas, ¿no? Ten mucho cuidado porque si lo metemos, él puede salir a matarte. Entonces, por eso lo subrayé completo, ¿no? Porque creo que sí era importante hablar. Entonces, ¿en dónde están las autoridades que tienen la obligación de defendernos? A nosotras, ¿no? Y no nada más a las paredes, a los edificios, a las empresas, a, a gente de dinero, ¿no? Sino somos muchas, ¿no? Somos más del 50% de población en este país. Y dijo bien aquí en la conferencia que les digo de las que hicieron esta convención, los grupos pequeños hacen cambios. Entonces, pues es importante también mirarnos que es importante que las autoridades reconozcan la mala acción que se está haciendo. Yo me reflexiono mucho mi trabajo, reflexiono mucho las leyes, reflexiono porque al final del día, pues habrá muchas compañeras que no creen en el derecho, ¿no? No voy a decir nombres, pero también las quiero por todo mi corazón.
pero no creen en el derecho porque las autoridades quienes las están impartiendo cuidan más a los imputados y que creen que sí, ¿no? Pero yo creo todavía en el derecho. Sí los cuidan, ¿no? Hay, exactamente ayer estábamos hablando sobre el pro persona, ¿no? El artículo primero constitucional, segundo párrafo, que dice las condiciones más desfavorables. Tiene que darse cuenta quién está en la condición más desfavorable, el más vulnerable. La Declaración Universal nos habla sobre su artículo primero de la libertad. Entonces, tenemos una mujer de abuso sexual y tenemos un sujeto que puede perder la libertad. Entonces, el juez dice, pues es más valioso la libertad que el desarrollo psicosexual de la víctima. ¿Se dan cuenta? Que es mejor tenerlo en libertad a él que el cuidado que puede tener ella. No sé, es un contexto medio turbio, pero obviamente, ¿no? En miradas patriarcales dicen, este sujeto, como decía su abogado, hay que dejarlo crecer. ¿Crecer para qué? ¿Para que vuelva a violentar a otra mujer, no? ¿Por qué? Porque se le hizo fácil, porque hubo un juez o una jueza que dice, pues hay que darle la segunda oportunidad a estos sujetos. Y entonces dices, caray, entonces, ¿para qué perder tanto o por qué no hacer valer esto? Entonces, ustedes menciónenlo esto en sus audiencias y a ver qué hacen los jueces. Solamente a ver, porque si no aplican esto, pues están violando sus derechos humanos de ustedes, mujeres. El D dice suministrar los servicios especializados en cuestiones económicas, inclusive los refugios, servicios, orientación para toda la familia cuando sea caso y cuidado de custodia de menores afectados. No se los quitan, sino ayudan a toda la familia a enfrentar lo que está viviendo y al acompañamiento psicosocial, o sea, psicológico y en trabajo social, para que no sea afectada el conjunto de todas las familias que están viviendo, los niños que están siendo afectados. Ejemplo, el feminicidio. Si matan a una mujer y tenía unos hijos, el contexto familiar es totalmente terrible. Es más, sin tener hijos, ¿no? El contexto familiar. Entonces, es importante que esto se le dé o se le brinde un acompañamiento a todas las víctimas, a las familias que vivieron este delito, ¿ok? O este daño, perdón, este daño. Fomentar el apoyo y apoyar programas de educación gubernamentales y sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponde. Fomentar y apoyar programas educativos gubernamentales y del sector privado. Ahí yo me incluyo en el sector privado, espero que sí podamos hacer algo bueno para que la sociedad también pueda, como esto, ¿no? Como esto que estamos haciendo, que reconozca sus derechos. Y la F, que también lo subrayo completo, es ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente a la vida pública, privada y social. ¿Qué es lo que le están dando a las mujeres para capacitarse? ¿Se acuerdan que yo les decía? Seguramente a los varones en los reclusorios les dan esto de licenciatura, maestría y casi doctorado en Derecho, pero a las mujeres nos dan chocolatería, corte y confección, ¿no? ¿Se dan cuenta del sistema patriarcal? ¿Se dan cuenta sin desestimar a las compañeras, ¿no? Pero es lo que hay, decían, es lo que hay, ¿no? Y entonces, pues a mí me gustaría que no sea la forma de poder sostener a una mujer en la vida económica, sí, que no sea la única forma, pero sí que sea la forma profesional. G, alentar a los medios de comunicación que son muy importantes, la difusión que contribuyen a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y rechazar al respecto a la perdón, y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer. Pero bueno, aquí yo veo ahorita ya programas televisivos, ¿no? De canal abierta y un sujeto dice, pero vas a ser mía. Ay, ay, yo dije, no. O sea, ¿por qué todavía seguimos viendo eso en la televisión abierta? Este, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos con esas televisiones que todavía permiten esa forma de expresar?
en el que el actor bonito, guapito, pelito hacia atrás, con ropa bonita, ¿no? Que dicen, pobrecito, perdió la noción, ¿no? Pero dice, pero vas a ser mía, eh, ¿no? Pues eso es exactamente lo que no debe de hacer, lo que no puede pasar, y es más, yo le pido a las compañeras abogadas que están ahí, yo me quedé con Guanajuato, que me quiero ir a Guanajuato a cambiar las leyes allá, y que no he podido ir, pero hay que hacerlo, a ver si ya para este semestre del año que nos sobra o este trimestre último, que vamos a hacer unas modificaciones de vida otra vez, podamos hacer algo ya en varias cuestiones legales para poder difundir exactamente esto, ¿no? O sea, no podemos seguir escuchando eso en una televisión abierta, punto, bye, ¿no? Ya, hay una convención y que debe de sancionarse, pero no se hace nada, nadie hace algo para evidenciar totalmente lo que está sucediendo. Bueno, garantizar la investigación, recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencias de la violencia contra la mujer. Y esto lo subrayé todo, compañeras, porque recuerdo que hace unos días me invitaron al Congreso, al tercer Congreso Latinoamericano Feminista, bueno, que organizó la Secretaría de la Mujer del Estado de México. Muy hermosamente me invitaron. Un auditorio lleno, muy hermoso también, el cual agradezco, pero me preocupó mucho una estadística que dieron, 380, algo así, 380 o 308 mujeres que viven violencia vicaria. Y yo, exactamente lo que dicen, no es cierto. O sea, al menos, yo le dije ese día en la conferencia, al menos que son las que están registradas en ese Frente Nacional de Violencia Vicaria. Al menos, pero no son todas. Yo, de verdad, veníamos hablando unas compañeras muy, así increíblemente, inmensamente, ¿no? Sí, ¿qué les puedo decir de ellas? Veníamos platicando y me dicen, Gaby, no puedo creer cuánta violencia vicaria existe en este país. Y yo dije, yo entre mí dije, no, pues yo sí sé, no, ay, sí, pues yo sí me daba cuenta, pero de verdad, cuando Saldívar dijo, el exministro, bueno, el expresidente y ministro de la Suprema Corte, si no hubieran venido a tocar con cacerolas, no nos hubiéramos dado cuenta. Así dice en una conferencia, así. Yo digo, caray, ¿no? O sea, no es posible que pase esto. No es posible, pero bueno, las investigaciones es dar la información pertinente y, por supuesto, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer, porque yo insisto que la violencia vicaria, ejemplo, está muy mal tipificada como el abuso sexual, como la violación, ¿no? Como la sustracción de menores, como el incumplimiento de obligaciones, como la violencia familiar. Bueno, ya no me pregunten porque voy a seguir, ¿no? Yo creo que sí están mal tipificadas, mal penalizadas, muy mal, así muy mal. Y eso no va a permitir erradicar la violencia. Ok, dice mucha gente, organizaciones internacionales, la penalidad no es el fin, Gaby, pero mire, mínimo la piensan, ¿no? De mantenerme un año en la cárcel, pagar una fianza, a mantenerme 10 años sin fianza, pues la van a pensar en hacerlo. Creo, algo tenemos que hacer diferente, pero bueno, la I es promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y ejecución de programas encaminados para proteger a la mujer objeto de violencia. Bueno, por supuesto que lo que está pasando en otros países es muy importante para lo que está pasando aquí. Es muy importante porque al final del día, ¿no? Tenemos que evidenciar exactamente, pero también aprender de lo que otros países han avanzado en cuanto a la legislación y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Eso hemos hecho, tan es así que la violencia vicaria, aprendimos a ver a España lo que estaba pasando, del feminicidio tuvimos que voltear a ver qué estaba sucediendo en América, América Latina, para poder saber qué estaba sucediendo, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, para la adopción de las medidas que se refieren en este capítulo,
que es el 9º, el artículo, los estados partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras. Por situaciones de conflictos armados, prevención, esto ya lo vimos, ¿no? La situación de vulnerabilidad que vive la mujer solamente por ser mujer, pero estas condiciones que pueden ser todavía más vulnerables, que es ser una persona migrante, refugiada, o que ha sido, que está expuesta en conflictos armados, por supuesto que las ponen a un doble. Yo siempre hago la medición de la vulnerabilidad, ¿no? Siempre. O sea, porque, o sea, todas las niñas y niños son vulnerables en este país, pero hay más vulnerables porque son personas que están en un estado con pocos recursos económicos, ¿no? Para mí es un doble estado de vulnerabilidad. Pero, ¿qué pasa si en ese lugar que se encuentra ese niño o niña que no tiene tantos recursos como las fronteras, ejemplo, que vamos a hablar también de las fronteras, pero su condición económica es muy, muy, muy baja? Entonces existe ¿no? Otro nivel más de vulnerabilidad por pobreza, por condición social y por género podría ser también. Entonces siempre ando buscando como el agravante de la vulnerabilidad para que el artículo 9 siempre sea aplicado en ciertas circunstancias y ver las condiciones, que no partan estas y que se vea sancionado también el imputado. Aquí yo nada más hice una recopilación de los demás artículos, de los demás capítulos, porque es más hacia los estados, hacia cómo están organizados, más allá de lo que nosotros tengamos que reconocer, ¿no? Habemos abogadas que podemos interesarnos sobre el mecanismo interamericano de protección, esto para saber qué podemos hacer con los estados, cómo llegar, pero no es parte de una enseñanza a no abogadas, ¿no? Entonces, por eso solamente señalo el capítulo 6, habla sobre los mecanismos interamericanos de protección, que llega del artículo 10 al 12, y el capítulo 5, disposiciones generales, que habla del artículo del 13 al 25. La convención tiene 25 artículos. Entonces, en teoría, ¿no? Tenemos como con claridad del 1 al 9, al 9, que nos interesa estudiarlos y aplicarlos, ¿sale? No te vas a memorizar todos, solamente necesito que apliques esos, que leas esos, que los conozcas. Recuerden que pueden pedir sus diapositivas aquí en el Museo de la Mujer, manden un correo electrónico, bueno, más bien aquí en mensajes, aquí en el chat, pueden decir, me puede proporcionar las diapositivas y con gusto se las compartimos. Es la legislación que está en cualquier lugar, pero en este análisis que yo le doy a estas diapositivas. Y si las vas a difundir, siempre les digo, pues ahí si vas a difundir exactamente mi diapositiva, pues ponme ahí una referencia, ¿no? Gaby Amores, Museo de la Mujer. Bueno, no es que hayamos terminado, no. Voy a analizar un poquito más. Fíjense, chicas, compañeras. Este es un manual de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, Convención Belén do Pará. Yo les quise poner aquí esto porque para mí esto es bien importante. México, derechos humanos. ¿Qué obligación tienen los derechos humanos mexicanos? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué obligación tiene hacia nosotras? ¿En dónde se ha quedado atrás la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Por qué, ¿por qué no la vemos, no la visibilizamos? Y si la visibilizamos, al menos yo, cuando hay que ver al imputado que le violentan su derecho procesal, ¿no? Que yo ya aprendí a decirle a su señoría, para no violentar el derecho procesal, no violentar el derecho humano del imputado, pero mucho menos violentar la justicia pronta para la víctima, sí, porque hay que cuidar todo, ¿no? Pero yo sí incluyo a la víctima. Otros sujetos, otros abogados, abogadas no incluyen a la víctima, solamente consideran que el sistema penal es para no violentar los derechos del imputado. No, pues no, claro que no, ¿no? Pero bueno, dice,
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene como objeto esencial la protección y observancia, la promoción y estudio y la divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, así como las prerrogativas que se encuentran consagradas en los instrumentos internacionales. O sea, hace esto, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la obligación de, de promocionar, buscar el estudio y divulgar los derechos humanos. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿por qué no se le ve tanto a la comisión? Las comisiones, cuando nosotros metemos queja o las víctimas metían queja, la comisión, aparte que se tarda muchísimo, hace un análisis a veces limitativo, ¿no? Y entonces, pues desgraciadamente, ¿no? Tampoco tiene mucha difusión, no, no acerca, ¿no? Pon tú estas recomendaciones que hace la comisión, que no estoy diciendo que no las haga, no, sí las hace, no alcanzan a llegar a las mujeres en situaciones de poco recurso. Y entonces esas mujeres jamás se dan cuenta que la comisión pudo haberte ayudado con ¿no? Jamás, jamás te va a enterar. Entonces, ¿en dónde se está limitando la facultad de esta convención? Por eso es importante. Compromiso político, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay un compromiso político, fíjense, es un compromiso político para luchar contra la violencia. Por medio de la Convención de Belén do Pará, los estados parte acordaron que la violencia contra las mujeres, dice esto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mexicanos, dice, constituye una violencia, y yo marco, limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Una mala decisión jurídica atenta no nada más a una mujer, sino a todas las mujeres. Es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. ¿Sale? Entre mujeres y hombres. Por tal motivo, esta ofensa de la dignidad humana refleja totalmente históricamente, decía en el Tribunal Superior del Estado de México, hacen una recomendación totalmente errónea totalmente, sin estudio, ¿no? Que ahorita ya se hizo el recurso propio para la Suprema, pero es tan errónea porque dice, o sea, no puedes pensar en una reparación para una persona, pero sí para, ¿cómo era? No me acuerdo si era para un objeto, para una empresa, para el área civil. Ajá. El área penal no puede dar una reparación, pero sí el área civil. Eh, ¿En qué momento al área penal le limitaron esa facultad? ¿No? Entonces, pero muy errónea. Creo que, se lo dije a la mamá, creo que creo que no es nada más para tu hija, sino violenta totalmente a todas las mujeres de este país. ¿Cuánto valemos para el sistema penal que no es capaz de dar una recomendación, perdón, de dar una reparación digna hacia el daño profundo de la familia, de la niña, de todo lo que quería hacer? Porque es limitativo para el sistema penal, porque es limitativo, ¿no? Si el mismo sistema penal tiene la facultad de reconocer la Constitución y la Convención, tiene la obligación, dice el artículo 109 constitucional, última fracción, ¿no? Entonces, ¿por qué nos limita? Entonces, bueno, trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase. El erradicar la violencia o no limitar la violencia es lo que yo les comento, estas tres fases, ¿no? No nada más violenta una, sino trasciende a todos los sectores de la sociedad. Y si se dan cuenta, mi discurso desde hace 5 años ha sido ese, ¿no? Es que si sigues en una complicidad, entonces, pues desgraciadamente en México no vamos a poder parar la violencia. Yo insisto, no es el color, yo insisto, no es el personaje, bueno, sí es el personaje, me queda claro, pero también es el color, me queda claro que en cuestiones políticamente hablando, pero no hay quien, no hay quien, o sea, no tenemos con quién, ¿no? Con quién decir, pues mejor ella, ¿no? O mejor él, ¿no?
No, ¿qué incluye estos derechos? Ve. Dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tus derechos son estos, mujer. Son de hecho más, pero no son demasiados. No los puse todos. Yo les invito, al ratito les pongo la liga aquí en el chat para que bajen y descarguen este protocolo. Son 8 hojas, es muy corto, pero era importante porque nosotros tenemos que hacerle difusiones, más todas las maestras que me están escuchando, enséñenle a sus estudiantes o a los estudiantes también, este protocolo es muy corto, o sea, eso debería ser la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Por sectores, por primaria, ¿no? El sector 25 de la Ciudad de México, todos los maestros tienen la obligación de entregarles cuadernillos de esto, no sé, algo, ¿no? Algo más. Necesitamos algo más. A ver, dice, los derechos que se respeten su vida, por supuesto. Y aquí, fíjense, es bien importante este primer derecho. ¿Por qué negociamos, por qué negociamos eh, o por qué se da un beneficio a un feminicida, procesalmente hablando? ¿Por qué se le da un, una advertencia al incumplimiento de alimentos? Pero vámonos ahorita con la vida, ¿no? Pero también el que no te den alimentos, tú como hija chiquita, pues atentan a tu vida, ¿cómo te van a alimentar? Seguramente vas a tener algún problema visual, ¿no? ¿Por qué? Porque la alimentación ha sido un poco limitada, ¿no? ¿Por qué? Porque el sujeto no da dinero. Pero vámonos hacia el feminicidio, la violencia más severa que existe hacia la mujer, ¿no? Que se respete su vida, porque un sujeto que no respetó la vida de ella, se le debe de guardar un beneficio. Insisto, y lo hablamos en sesiones aquí este año, pena máxima para el feminicidio es lo que estamos pidiendo todas en este país. El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el que no sean violentadas psicoemocionalmente y que aún así en las autoridades acompañen este pensamiento, ¿no? Es terrible. El derecho a la libertad, el derecho a no ser sometidas a tortura, el derecho a la igualdad, el derecho al recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la ampare contra actos que violenten sus derechos. Ojo aquí, porque esto no pasa en México. No es un recurso sencillo porque es muy complicado para las víctimas. Es más, los servidores públicos, ejemplo, en La Paz, en la Ciudad de Mujer, decían, dile a tu abogada que eso no es delito. Imagínense, ¿no? Imagínense que, bueno, al sencillo y rápido ante los tribunales, ¿no? Que sea sencillo y rápido. Tardas 2 años y la penalidad le dan 1 año de penalidad y paga una fianza y sale. Imagínense ustedes qué terrible es México para las mujeres. El derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de profesar. ¿Se acuerdan que hace ratito les comentaba sobre los derechos humanos? El derecho a tener igualdad en el acceso a las funciones públicas y, bueno, y más, ¿no? Ahí te decía que tiene más derechos. ¿Cuáles son las obligaciones de los estados eh, que parten de la convención que se comprometieron? ¿Cuál es la obligación? Yo puse, bueno, yo subrayé 2 aquí, muy importantes para mí. Bueno, abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres y velar que los agentes del Estado cumplan es con esta obligación. Bueno, pero dije, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, incluir en la legislación política interna normas que aseguren el cumplimiento de los objetos de esta convención. Sí existen, o sea, sí existe la legislación, pero lo que no existe es la debida diligencia, o sea, eso no existe. Y 1995 y ahorita la coordinadora o la fiscal de género del Estado de México advierte que una mujer se quita la vida cuando sus mismas diligencias impropias, ¿no? Negligentes, no nos dan ni respuesta de suicidio, feminicidio. Imagínense que esta sujeta diga, se quitó la vida, sin el sustento, sin la credibilidad científica, es terriblísimo, ¿no? Bueno, adoptar medidas jurídicas que protejan efectivamente a las mujeres
de sus agresores. ¿Cuáles son las medidas jurídicas que protejan efectivamente a las mujeres? ¿Cuáles serán? El que no las dejen salir, el que no saquen a este sujeto de su casa, el que les digan que primero tú te tienes que salir porque él renta o él paga la renta. Esas no son, ¿no? Ellas tienen que actuar y tienen que actuar, bueno, esas autoridades tienen que actuar de inmediato. Abolir o modificar normativa y prácticas jurídicas que perpetúan la violencia contra la mujer y establecer procedimientos legales que aseguren a las mujeres víctimas de violencia acceso a la justicia y debido proceder, que viene de la mano con esta. Pero bueno, esas son las obligaciones que desde 1995 México es parte. 2005, 10, 2015, 20, 2000, tenemos que 27, 28, 2023, ajá, 28 años y no pasa nada con esto, diosas. ¿Qué vamos a hacer, no? Pues bueno, compañeras, yo esto lo pongo en claro, ¿no? Es la convención, que es muy importante y que la Comisión de Derechos Humanos tiene la obligación también de salir adelante con esto. Yo dejo este análisis para que ustedes puedan tenerla y aplicarla. Son manuales que pueden ustedes también tener el acceso que les comento y que al final del día lo más importante es optar por una mejor decisión en cuanto a las autoridades, porque, bueno, nos han enseñado a veces en ser individualistas, pero sería importante hacer una unión y poder llegar a sacar estos problemas adelante también. Yo les agradezco mucho. Bueno, quiero comentarles que la próxima semana vamos a hablar sobre las víctimas de desaparición forzada. En general, va a ser un taller de primeros auxilios, tema víctima de desaparición forzada, lo voy a impartir de su servidora, dirigido a mujeres, sábado 26 a las 4 de la tarde y va a ser un evento virtual. Nos vamos a ver virtualmente, no va a ser aquí, eh, y yo les pido que me acompañen, que hay que hablar sobre estas víctimas de desaparición. Hablábamos sobre la desaparición de niñas y niños adolescentes, 22,000 niños, niñas y adolescentes. El 60% son niñas. De ese 60%, la mayoría están entre 12 y 17 años. Imagínense el delito que se está viviendo, ¿no? Entonces, ayúdenme a hablar sobre esto, a visualizar este tema, es muy importante. Y pues bueno, yo les agradezco mucho. Hoy es un taller pequeño porque solamente teníamos que aterrizar un poco más y no dejarlo como el del CEDAW. Y pues bueno, yo les agradezco mucho. Las veo la próxima semana virtualmente a la misma hora. Y pues bueno, sigan también aquí en los próximos eventos del Museo de la Mujer. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.